Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al universo de Abril. El vídeo que traigo hoy es uno de esos vídeos que dices, me pongo de los nervios, me pongo calentita, no me he preparado ninguna tila, no me ha dado tiempo, pero es que necesito contar mi opinión y necesito desahogarme con este vídeo. Y sí, querida familia, como habéis podido leer en el título, voy a hablar sobre el personaje que interpreta Víctor Palmero en La que se avecina, que interpreta a una mujer trans llamada Alba Recio. No nos vamos a enrollar más y comencemos. ¿Quieres empezar ya, tía? Que es que siempre te enrollas con una persiana. Comencemos. Lo primero que quiero decir y voy a decir, y seguramente que me estéis leyendo la mente, seguramente lo sepáis, lo primero que voy a decir es que el papel de una mujer trans no lo puede interpretar un hombre. O sea, no y no. Y simplemente por varias razones que os voy a explicar ahora mismo. La primera razón es muy sencilla. Las mujeres trans no somos hombres disfrazados. O sea, yo no me levanto un día y me pongo un disfraz y ya soy una mujer. No. Entonces, me toca bastante el chichi. Que nuestros papeles lo hagan hombres disfrazados. Es que no. No y no. Al igual que también me toca el chichi. Que nuestros papeles lo hagan mujeres cisgénero. O sea, pero este no es el caso. En el caso de Alba Recio en La que se avecina es interpretada por un hombre cisgénero. La segunda razón por la que no puede un hombre interpretar el papel de una mujer trans es muy clara y es muy sencilla. Le está quitando el trabajo a las mujeres trans. Suena así, es así de rotundo. O sea, vamos a ver, hay millones de mujeres trans que son actrices. Por favor, productores, directores, lo que sea, dadlas la oportunidad de trabajar, porque es que las estáis quitando el trabajo. O sea, no hace falta interpretar a una mujer trans porque hay millones de mujeres trans que son actrices. Antes de seguir opinando y comentando todo esto, me gustaría decir desde aquí que yo no tengo nada en contra de Víctor Palmero, que me parece un actor genial, la verdad. Le he visto actuar en varias series y no me desagrada como actor, pero sí que es verdad que el papel que interpreta en La que se avecina es que no lo puedo ni ver. Mira que es una serie que siempre me ha gustado, aunque tenga un humor que dices, bueno, hay veces que se pasan, pero bueno, es una serie que siempre me ha gustado ver mientras ceno, es una serie que a veces me causa risa, pero otras veces es que no puedo ni verlo. O sea, ya no solo está mal que un hombre cisgénero interprete el papel de una mujer trans, o sea, ya no solo está mal eso, sino que es que el guión que tiene Víctor Palmero interpretando a Alba Recio es alucinante. Para empezar, en la serie el papel de Alba Recio la tratan como una loca de la cabeza, una loca hormonada, o sea, depresiva, loca, de todo. O sea, es que lo tiene todo, cuando las mujeres trans no somos nada de eso. O sea, se está dando una imagen errónea de lo que somos las mujeres y las mujeres trans. O sea, yo recuerdo una escena en la que Alba está de relación con Enrique, creo que se llama Enrique, ya no me acuerdo. Y claro, en esa relación pues Alba le debe dinero a él, creo que eran 27.000 euros si no recuerdo mal, por la vaginoplastia. Y claro, pues Enrique le dice que por favor que le dé el dinero, que necesita el dinero, bueno, le recrimina el dinero. Entonces, claro, Alba tiene un negocio que es como una cafetería de cupcakes o algo así. Y claro, eso no le da el dinero suficiente para poder pagarle a Enrique los 27.000 euros que se supone que le ha prestado para la vaginoplastia.
Entonces, Alba lo que decide es irse a prostituirse para conseguir ese dinero y bueno, pues sinceramente, vamos a ver, ¿cómo digo esto? Es que es un tema muy delicado, pero me gustaría añadir que las mujeres trans, si se tienen que prostituir, es por la discriminación laboral número 1 y por muchas razones más que en este vídeo no voy a comentar, pero aparte de que la mandan a un parque a prostituirse, se mofan de ello, entonces se ríen, es como que les causa gracia. O sea, ¿desde cuándo tiene risa eso? A mí no me causa risa. Pero bueno, vamos a seguir comentando otra cosa y otras cosas porque este vídeo tiene tela. Hay otra escena de la que se avecina, que no me acuerdo quiénes estaban, de actores. Creo que estaba Alba y Teodoro. Sí, creo que eran Alba, Teodoro y Amador, que Amador es el hermano de Teodoro. Y hay una escena en la que están ellos tres, que Alba ya se ha reasignado y Teodoro va a practicar sexo con ella. Porque claro, es su novio, la ha estado esperando, cosa que no entiendo porque, o sea, vamos a ver, aunque no estés operada, podéis tener relaciones sexuales de mil maneras. Pero bueno, es que eso me da para otro vídeo. En lo que Teodoro va a hacer el acto sexual con Alba. ¿Y qué pasa? Que coge y dice Teodoro que esa vagina no tiene vida. Vamos a ver cómo hago yo esto. Vamos a ver cómo digo yo esto. Queridos guionistas, queridos directores, no podéis hacer humor con eso, porque es un tema muy serio y estáis diciendo a la sociedad de que nuestras vaginas no tienen vida, cuando no es verdad. O sea, no es verdad, no somos ningunas castradas y nuestra vagina siente y padece como la de cualquier otra mujer. Entonces, a mí ese humor no me gusta para nada. En todos estos años que llevo viendo esta serie, que llevo viendo el personaje de Alba, me he dado cuenta de una cosa, y es que tratan a Alba como que necesita encontrar el amor sí o sí. Y es más, todos los novios que Alba ha tenido no han acabado bien. Unos creo que se mató en un accidente, de que estaban de luna de miel, otro creo que la dejó por ser trans, otro etc, o sea, y ella busca desesperadamente el amor. O sea, vamos a ver, que sí, que es una serie de humor, que sí, pero que es que no puedes tratar a una persona trans, o sea, en este caso a este personaje, como que todas las trans necesitamos un hombre o una pareja a nuestro lado y como que somos unas locas maníaco-depresivas, porque es que no es así, o sea, no es así. Entonces me pone de muy mala leche que, aparte de todo lo que he comentado, me pone de mala leche el personaje. Yo cada vez que veo el personaje de Víctor Palmero interpretando a Alba Recio es como, por favor, no lo puedo dar para adelante, que es que no lo quiero ni ver. Y bueno, por no hablar que no sé cuántos años llevará el personaje de Alba Recio, pero sinceramente creo que más de 3 años, y en 3 años Alba Recio lleva peluca. O sea, las mujeres trans, aunque nos pongamos peluca, tenemos nuestro pelo natural. O sea, no y no, pero claro, si disfrazas a un hombre, pues, ¿qué quieres que te diga? Es que no, y a lo mejor voy a pasar todo el vídeo diciendo es que no, pero es que ese personaje deberían de hacerlo una mujer trans, y si no es así, que quiten ese personaje. Y de verdad que, Víctor, no tengo nada en contra de ti, me pareces un actor genial, pero creo que este papel no lo deberías de hacer tú. Lo siento mucho si soy sincera y si soy clara. Por cierto, sé que me seguís mucha gente de Latinoamérica y quizás no conozcáis la serie de la que se avecina, pero estoy muy segura que conocisteis la serie de Aquí no hay quien viva, que es de los mismos productores y ha sido como una saga. Entonces, la que se avecina es una serie igualita que Aquí no hay quien viva. O sea, aparte, bueno, no es igual porque el humor que usaban en Aquí no hay quien viva es muy diferente al que usan en la que se avecina. Luego también hay varias escenas en las que me he dado cuenta que Alba necesita sí o sí esa operación de reasignación de sexo, porque si no, no es una mujer, porque... es que de verdad,
esta serie da una imagen totalmente errónea a lo que es ser una mujer trans, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, me he dado cuenta de que Alba necesita su operación de reasignación de sexo sí o sí. Que vale, que yo puedo entender que esta serie sea de humor, pero es que hay maneras de hacer humor. Y con un tema tan serio, si queréis dar visibilidad a la transexualidad, no lo hagáis así. Yo de verdad que no soy productora ni soy directora, pero desde que salió el papel de Alba Recio yo me pensé que iba a ser otra cosa totalmente diferente y me he dado cuenta que no es lo que yo esperaba, porque dais una imagen y una visibilidad totalmente errónea de lo que es ser una mujer trans. Luego hay otra escena que aquí yo me he dado cuenta que mezclan muchas cosas, porque el último novio de Alba es un cura, bueno, era cura, se quitó de cura por estar con Alba, y resulta que, bueno, pues que desgraciadamente Alba tiene que irse a un trabajo de camarero o de cocinero, no recuerdo muy bien de qué era, creo que era de cocinero, en el que si no es un hombre, no la cogen. Entonces, ¿qué hace ella? Se quita la ropa de mujer, se quita la peluca, cambia la voz y ya es un hombre. Entonces es como... estáis dando a entender que ser una mujer trans es un disfraz, y no es así. Entonces, esa escena en la que está a Alba, se supone que es Alba, en el restaurante cocinando y tal, pues resulta que su novio, el cura, va al restaurante donde ella trabaja sin saber que ella trabajaba ahí y le atiende siendo un hombre. Entonces el cura se da cuenta y se queda con una cara de empanado como diciendo: Alba, eres tú, o sea... que de verdad que no, que las mujeres trans no somos ningún disfraz, y estoy cansada de repetirlo, porque es que luego la sociedad ve eso y dice, ¿sabes? Es como... es que... Dios mío, no tengo palabras. El caso que Alba llega a casa, está su novio el cura y le saluda normal, y claro, el cura, que no me acuerdo cómo se llama, le dice: ¿por qué estabas hoy de chico en el restaurante? Y dice ella: no, si yo no estaba, yo no era. Y dice: bueno, sí, te lo tengo que confesar, es que no querían mujeres, entonces me he vuelto a hacer hombre. Y yo viendo eso así. Pero eso no es todo, porque es que ahí no acaba todo. Resulta que se empiezan a besar, empiezan ahí como a calentarse, todo sube, el ambiente sube, y le quita la peluca. Y quiere hacerle el amor sin peluca. Entonces, claro, Alba le pregunta: ¿pero tú eres gay? Y el cura le dice que sí. Y bueno. Es que yo estoy alucinando, porque es que aquí hay tema, pero tema. Porque vamos a ver. Las mujeres trans podemos ser lesbianas, bisexuales, heterosexuales, lo que nos dé la gana. Pero si un hombre se fija en mí, no va a ser gay, porque yo soy una mujer. Lo que puede ser es heterosexual o puede ser bisexual, que le gusten las mujeres y le gustan los hombres. Pero si es gay, vamos a ver, yo soy una mujer, yo no le puedo gustar a un hombre gay. Bueno, entonces, alucinante, que es que de verdad que es que el personaje de Alba no hay por dónde cogerlo. Yo cada vez que lo veo me pongo de muy mala leche. Por cierto, me tenía que haber hecho una tila, porque es que... me estoy poniendo de los nervios y no tengo... Entonces, claro, yo sigo sin entender cómo una serie con tantos millones de espectadores han permitido este personaje. Y no lo digo por el actor, no lo digo por Víctor Palmero, porque yo lo he visto en otras series y es un actor que, bueno, no es de mis favoritos, pero no me disgusta. Pero es que haciendo este personaje es como... de verdad que es que no. Y como he dicho antes al principio del vídeo, hay millones de mujeres trans actrices que podían haber hecho el papel de Alba perfectamente. Pero claro, yo entiendo que con el humor que le estáis dando a la transexualidad, pues una mujer trans de verdad, o sea, una mujer no iba a aceptar ese papel. Eso está más claro que el agua, porque es así y es la realidad. Y no solo es Alba, es que en el cine y en la televisión
La mayoría de papeles que han hecho de mujeres trans los han hecho hombres disfrazados o mujeres cisgénero. Entonces, de verdad, desde aquí hago un llamamiento, a veces es que me trabo de los nervios, hago un llamamiento para deciros que hay mujeres trans actrices que harían estos papeles estupendamente. Y muchísimas gracias por estar un día más en el universo de Abril. Me gustaría saber tu opinión sobre el personaje de Alba Recio en La que se avecina. Me lo puedes dejar por aquí en los comentarios. También te voy a dejar mi Instagram por aquí abajo, abril.fn. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita. Nos vemos muy pronto y os mando un beso